Buen día mis amigos y hermanos, en el día de hoy les traigo el capítulo 36 del conflicto de los siglos, que titula La libertad de conciencia amenazada. Bueno, en este capítulo hemos encontrado cosas muy importantes e interesantes. Nos dice que hoy, a diferencia de hace algunos siglos atrás, los cristianos y protestantes, o las iglesias que deberían ser las iglesias reformadoras, están teniendo muy poca diferencia en doctrinas. Es decir, que anteriormente era muy diciente y muy notable la separación que había entre una y otra. Hoy por hoy no. Los protestantes, en los puntos más vitales, se están haciendo algunas concesiones, algunas uniones para ir en paz. Pero antes eso no era así. Anteriormente se enseñaba a los chicos que el congeniar, el ir en paz con la Iglesia Católica era prácticamente una traición para nuestro Dios. Los defensores de Roma obviamente dicen ellos que han sido calumniados, que a ellos no se les puede culpar, ¿cierto?, por acusar por el pasado de hace unos siglos atrás. Incluso dicen que ellos, esas cosas eran dadas de esa época, entonces que no hay nada que hacer allí. Dice que, les traigo una pequeña partecita, dice: derróguese en las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjese a Roma, que recupere su antiguo poder, y verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. Dice, declaran entonces que la Iglesia jamás erró ni errará jamás, pero si se le devolviese a dar todas las riendas, tanto en lo civil como en lo espiritual, en lo religioso, ¿cuál sería el resultado? Dice que los hechos que ellos cometían, o sea, la Iglesia Católica en su momento dice que los hechos que ellos cometían, que hacían, al perseguir, al hacer tantas cosas a quienes rechazaban sus dogmas, todos esos actos eran santos, entre comillas, y eran buenos, entre comillas. Aún hay una parte de un libro de una persona de creo católico que quiero compartirles, que me pareció muy curioso, muy importante. Por sí, en las primeras hojas de el capítulo encontramos eso, unas partes de unos libros muy interesantes, y les invito para que lo lean. Dice esta pequeña parte: todo cardenal, arzobispo, obispo de la Iglesia Católica presta un juramento de obediencia al Papa, en el cual se encuentran las siguientes palabras: me opondré a los herejes, cismáticos y rebeldes contra nuestro Señor, entre paréntesis el Papa, o sus sucesores, y los perseguiré con todo mi poder. Esto está en un libro, se llama J. Strong Our Country, capítulo 5, párrafos 2 al 4, y otros párrafos más que allí se nombran. Entonces vemos que no es algo casual, sino que se hace en juramento, y es como una sucesión, no solamente en esa época, sino también cada persona que va pasando allí y tiene un puesto importante allí, pues debe hacer ese juramento. Bueno, aunque hay que tener en cuenta que allí en la Iglesia Católica como tal hay muchos verdaderos cristianos en esta iglesia, ya que ser un buen cristiano significa ser que, según la luz dada, se practica aquello que se va aprendiendo. No sé si hoy por hoy en la Iglesia Católica, como hace unos años, siglos atrás, era prohibido leer la Biblia, porque ellos sabían que en en tiempos anteriores, ¿cierto?, si una persona leía la Biblia, podría tener la posibilidad de comparar la verdad con el error, y comparar y decir, bueno, ¿en qué lado estoy yo? Y decidir qué lado quería seguir de ahí en adelante.
Pero a pesar de el engaño y que muchos están allí engañados, saben ustedes que Dios los mira con misericordia y con amor. Dios es bueno y justo en gran manera. El romanismo no es una imposición grosera, grotesca, ni despótica, antes bien es llena de arte. Sus ceremonias son impresionantes algunas veces. Son estructuras físicas impetuosas, imponentes, muy bonitas, ¿cierto? Hay altares, en algunos lugares hay altares de oro, hay relicarios bien importantes, hay pinturas, hay esculturas. Y todo esto apela a la hermosura, al ojo, ¿cierto? A eso bonito que nos llama la atención. En el oído también pasa lo mismo. La Iglesia Católica cuenta con un sistema que cautiva el oído por su música, por los acordes en el órgano, ¿cierto? Por la música entonada de aquellas personas que cantan con sus voces hermosas. Pero a pesar de todo esto, de cosas tan bonitas, quiero compartirles una pequeña partecita. Dice: la brillantez del estilo no es necesariamente indicio de pensamientos puros y elevados. Encuéntrense a menudo conceptos del arte y refinamientos del gusto en espíritus carnales y sensuales. Satanás suele valerse a menudo de ellos para hacer olvidar a los hombres las necesidades del alma, para hacerles perder de vista la fuente futura e inmortal, para alejarlos de su Salvador infinito e inducirlos a vivir para este mundo solamente. Entonces hemos de saber que tiene cosas lindas, pero eso no debe ser el todo, ¿cierto? Debe haber algo que llene el alma, la vida. Bueno, por otra parte, allí en este capítulo encontré una comparación muy interesante que me gustaría que cada uno de ustedes vayan y la busquen y la analicen. Allí hace una comparación entre la iglesia romana y la iglesia judaica en el primer advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si desean saber en qué se parecen, en qué se comparan, qué similitudes hay, les invito para que vayamos al libro. Bueno, en otra parte, aunque hoy por hoy pueda parecer difícil pensar en que el protestantismo y la iglesia católica se parecen, así es, ya no es que sean tan diferentes. Han habido algunos cambios y esos cambios justamente no los ha hecho la iglesia católica. En algunos puntos lo que muestra justamente en que la iglesia católica hoy por hoy sigue teniendo las mismas doctrinas que tenía en la Edad Media, o sea que sigue siendo la misma. Nos decía el libro que la iglesia católica es como un camaleón, que cuando le conviene estar de un lado está así y el camaleón se transforma, ¿cierto? Bueno, perdón, cambia su color según la estructura donde va pisando, ¿cierto? Y a veces así puede llegar a ser la iglesia católica. Y había allí algún pensamiento interesante y se les voy a dejar estas preguntas a ustedes también. Si el papa, se hace decir que es el vicario de Cristo, ¿cierto? ¿Recuerdan ustedes alguna historia en la Biblia donde Jesús haya condenado a la cárcel o al tormento a alguien por negarse a rendirle homenaje a él? ¿O porque tal vez no haya querido aceptarle? ¿Cierto que no? Y es curioso porque justamente lo contrario es lo que hizo el Papa, varios, ¿cierto? Papas en el transcurrir del tiempo que hemos visto de historia. Entonces, a pesar de ello, también hay algo interesante en este libro que les voy a compartir una pequeña parte. Dice: la Iglesia Católica le pone actualmente al mundo una cara apacible y presenta disculpas por sus horrendas crueldades en el pasado. Se ha puesto vestiduras como las de Cristo, pero en realidad no ha cambiado. Todos los principios formulados por el papismo en edades pasadas subsisten en nuestros días. Creo que está claro. Allí nos dice que sigue siendo la misma entidad, solamente que está disimulando muchas cosas y esperando un tiempo preciso y exacto. Por otra parte, hay un consejo muy importante que debemos seguir a la hora de estudiar nuestra Biblia. Debemos hacerlo con oración, ya que si oramos, vamos a ser dirigidos por Dios, ¿cierto? Pero a diferencia, si no oramos, vamos a entenderla de una manera muy diferente y será Satanás el que nos dé ese entendimiento, pero tergiversado de las Escrituras. Aquí nos dice: aunque se enorgullezcan diciendo
de su ilustración desconocen tanto las Sagradas Escrituras como el poder de Dios. Necesitan algo para calmar sus conciencias y buscan lo que es menos espiritual y humillante. Y escuchen muy bien esta frase, dice, lo que desean es un modo de olvidar a Dios, pero que parezca recordarlo. El papado entonces responde perfectamente a las necesidades de todas esas personas. ¿Por qué? Porque lo hace de dos maneras. Para una clase de personas que quieren salvarse por sus méritos propios, o sea, hagan cosas buenas y van a ir al cielo y ya. O el otro punto es que las otras personas son aquellos que quisieran salvarse aún estando en sus pecados. Y eso es muy, muy complejo. Y bien, ahora hablando exactamente de la libertad de conciencia amenazada, nos dice que los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y la práctica de las iglesias, los protestantes están aún siguiendo las huellas de los papistas. Más aún están abriendo las puertas para que el papado recobre en la América protestante su supremacía que perdió en el viejo mundo. Y lo que da más significado a esa tendencia es las circunstancias de que el objeto principal que se tiene en esta vista es imponer la observancia del domingo, institución que dio a luz en Roma y que el papado proclama como signo de su autoridad. Entonces vemos que, así como en un pasado empezó la primera vez que se dictó una ley dominical, empezó con Constantino por allá en el año 321 después de Cristo, y se dio, dado que él empezó a ser, por así decirlo, un cristiano nominal, ¿cierto? Y este día domingo era normalmente considerado en esa época y conocido como el venerable Día del Sol. Entonces él lo promueve por un edicto, pero al ver que algunos agricultores como que no, entonces decidió Eusebio, un obispo, hacerlo más severo, ¿sí? Y nos dice que impulsó para que el reposo del sábado pasase totalmente al domingo. Y dice él que nosotros hemos transferido el domingo del día del Señor. Todas las cosas que debían hacerse en sábado deben ahora hacerse en domingo. Entonces la santidad que tenía el sábado es llevada al domingo. Y lo mismo será en unos pocos años o meses. Solo lo sabe Dios exactamente el tiempo. Dice, con el afianzamiento del papado fue enaltecido más y más la institución del domingo. Por algún tiempo el pueblo siguió ocupándose de los trabajos agrícolas fuera de las horas del culto. Y el séptimo día o sábado siguió siendo considerado como el día de reposo. Pero lenta y seguramente fue efectuándose el cambio. Se prohibió a los magistrados que fallaran en civil los domingos. Y poco después se propuso que todos, sin distinción de clase social, se abstuviesen de trabajar ordinariamente, so pena de multa para los señores y de azotes para los siervos. Más tarde se decretó que los ricos serían castigados con la pérdida de la mitad de sus bienes y que finalmente... Y es que esto es lo mismo que nos dice la Biblia en Eclesiastés 1:9, que lo mismo que fue, lo mismo que será. Aquí dice, un concilio eclesiástico adujo argumentos tan frecuentemente empleados desde entonces y hasta por los protestantes de que en vista de que algunas personas habían sido muertas por un rayo mientras trabajaban el día domingo, es decir, empezaban ciertas supersticiones, ciertos comentarios de que si una persona trabajaba en domingo le pasaba algo malo. Y casualmente, sí, a algunas personas les pasaba algo malo, pero no exactamente creo que haya sido obra de Dios que hubiese mandado un castigo por no hacerlo. Tal vez era la estrategia del enemigo para hacer que las personas creyeran en estos sofismas. Y pues teniendo esto en cuenta, las autoridades civiles promulgaron ya edictos para inspirar terror al pueblo y que se obligase al pueblo de abstenerse de trabajar en domingo. Ya por allá en el siglo XII, en Inglaterra, me parece curioso que se afirmaba que había un documento, pero que era fraudulento, que allí decía cómo la institución misma pretendía afianzar y había caído del cielo. Este documento supuestamente había caído del cielo
había sido encontrado en Jerusalén, en el altar de San Simeón, en el Gólgota. Entonces que allí decía justamente que había efectuado Jesús el cambio del sábado al domingo. Entonces sí, este rollo prohibía trabajar desde la hora novena, es decir, a partir de las 3 de la tarde del sábado hasta la salida del sol del lunes. Y es curioso porque allí nos seguía contando que habían muchas historias de personas que le pasaban cosas malas al trabajar el domingo, en las horas sagradas al domingo, consagradas al domingo. También nos mostraba que en Escocia se debía considerar como santo el sábado a partir del mediodía. Y desde ese momento hasta el lunes nadie debía ocuparse en trabajos mundanales. Y pues es curioso porque debería ser de puesta del sol a puesta del sol, no a una hora en la mitad del día. Pero bueno, las personas en esa época. Y pues, bueno, y en el siglo ya XVI dice que en un concilio papal se ordenó explícitamente lo siguiente, dijo: recuerden todos los cristianos que el séptimo día fue consagrado por Dios y aceptado y observado no solamente por judíos, sino también por todos los que querían adorar a Dios. No obstante, nosotros los cristianos hemos cambiado el sábado de ellos en el día del Señor al domingo. O sea, siguen diciendo que ellos mismos cambiaron a voluntad propia el domingo sin tener ninguna explicación bíblica que lo respalde. Y dice: estos recuerdos de lo pasado ponen claramente en manifiesto la enemistad de Roma contra el verdadero día de reposo y sus defensores y los medios que emplea para honrar la institución creada por ella. La palabra de Dios nos enseña que estas escenas han de repetirse cuando los católicos romanos y los protestantes se unan para exaltar el domingo. Y en efecto, hoy por hoy es lo que está avanzando muy rápidamente, muchas veces sin que nosotros nos demos siquiera cuenta. Entonces, les invito a mis amigos y hermanos a que se lean este capítulo 36, es muy importante, y en sí todo el libro, y que nos sigan acompañando en estos espacios. Dios les bendiga grandemente, muchas bendiciones y hasta la próxima.